Buenos días, soy Lilian Hurtado, coordinadora del Sistema Integrado de Gestión, y en esta oportunidad vamos a tocar el tema prevención de riesgos laborales en su segunda parte. Vamos a tocar la prevención de peligros físicos. ¿Pero qué es un peligro físico? Un peligro físico es, por ejemplo, el ruido. ¿Pero qué puede pasarme si no me cuido? Se puede dar la pérdida auditiva temporal o permanente. También puede darse, por ejemplo, pérdida en la capacidad de la concentración, dolores de cabeza, irritación, cansancio físico o mareos. ¿Cómo se puede prevenir? Por ejemplo, algunos vehículos deben utilizar silenciadores, utilizar equipos hidráulicos en vez de equipos neumáticos, o quizás rotar al personal para reducir la exposición al ruido, o situarse a una distancia prudente de la fuente que genera el ruido. Asimismo, realizar exámenes médicos de audiometría periódicamente. En caso no se pueda eliminar la fuente de ruido, se deben aplicar controles de ingeniería que permitan reducir estos a rangos tolerables. Según la Resolución Ministerial 375/2008, los límites de exposición al ruido como máximo son de 85 decibeles por 8 horas al día. Otro peligro físico al que algunos trabajadores están expuestos son las vibraciones. ¿Qué puede pasar si no me cuido? Puede darse el síndrome de mano blanca o quizás problemas en las articulaciones o trastornos musculoesqueléticos, lesiones de muñeca, brazos, piernas y columna vertebral, o quizás trastornos vasculares de venas, arterias o cerebrales. ¿Y cómo puedo prevenir o cuidarme? Se deben implementar sistemas de amortiguación en las estructuras, o quizás utilizar herramientas de poder que tengan una vibración mínima. También deben realizarse mantenimiento de los equipos y maquinarias de forma periódica. Asimismo, la rotación del personal con sus respectivos descansos periódicos. Otro tipo de peligro físico al que algunos trabajadores están expuestos y quizás no se percatan es la exposición a altas temperaturas que puede generar una hipertermia. ¿Y qué puede pasarme si no me cuido? Puede darme, por ejemplo, un golpe de calor y generar un exceso brusco de sudoración e incremento de la temperatura que puede conllevar a la muerte. Asimismo, también genera fatiga, agotamiento e incremento del ritmo cardíaco. También se pueden dar calambres, deshidratación y quemaduras. ¿Y cómo puedo prevenir y cuidarme? En los trabajos se deben implementar sistemas de ventilación y refrigeración. Los trabajadores deben utilizar ropa de trabajo especial para prevenir quemaduras. El personal debe ser rotado para disminuir el tiempo de exposición a calor. Deben descansar en ambientes frescos. Asimismo, se deben realizar mediciones de la temperatura de forma periódica, consumir agua periódicamente y evitar bebidas alcohólicas, café o bebidas muy azucaradas. Otro tipo de peligro físico al que algunos trabajadores están expuestos es la exposición a bajas temperaturas, que podría generar hipotermia. ¿Y qué puede pasarme si no me cuido? Malestar general, disminución de la destreza manual, congelamiento de miembros. Asimismo, pueden aparecer enfermedades tales como la bronquitis, neumonía o gripe, y en algunos casos muerte por falla cardíaca. ¿Y cómo puedo prevenir y cuidarme? En los trabajos se debe implementar sistemas de calefacción, utilizar ropa de trabajo especial y adecuada de tipo térmica. Asimismo, se debe rotar al personal para disminuir el tiempo de exposición al frío, realizar pausas para relajar los músculos, así como consumir alimentos ricos en calorías y bebidas templadas. Otro tipo de peligros a los que algunos trabajadores están expuestos son las radiaciones, y estas son de dos tipos, ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes no son tan comunes en algunos trabajos, por los que no las vamos a tocar, pero sí las radiaciones no ionizantes, que se clasifican en ultravioleta, infrarroja, visible, microondas, radiofrecuencia y radiaciones láser. Un ejemplo muy común es la radiación solar. ¿Y qué puede pasarme si no me cuido? Este tipo de radiación no ionizante son de menor energía, pero también causan lesiones al organismo. Pueden causar enrojecimiento, quemadura, cáncer a la piel, en algunos casos lesiones oculares como cataratas o alteración del ritmo cardíaco. ¿Y cómo puedo prevenir y cuidarme? Encender los equipos que generan radiación solamente el tiempo en que se van a utilizar. Rotar al personal para disminuir el tiempo de exposición. Controlar la distancia de seguridad frente al equipo que emite radiaciones, es decir, no estar tan cerca. Utilizar equipos de protección personal, tales como lentes, caretas, etc.
Evitar la exposición prolongada. Utilizar protección solar con un factor de seguridad de 30 como mínimo en las zonas del cuerpo que están expuestas. Utilizar ropa liviana, sombreros, cascos o gorras con cortaviento, lentes de seguridad con filtro UVA y UVB. Consumir agua periódicamente y descansar en lugares con sombra y con ventilación. En el caso de las radiaciones no ionizantes, que son poco comunes, pueden causar daños irreversibles en las células o tejidos y son altamente mortales. Prevención de peligros químicos. Los peligros químicos son elementos o compuestos que pueden darse en forma natural o artificial y pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Pero ¿cuáles son estos químicos? Pueden ser gases, pueden ser vapores o líquidos, polvos, humos o quizás nieblas. ¿Y cómo se producen? Depende. Si son gases, se producen en procesos de altas temperaturas. Si son vapores, se pueden dar por la evaporación de líquidos volátiles. O si son polvos, quizás se pueden producir por procesos mecánicos. Pero ¿cuáles son los riesgos y qué efectos pueden ocasionar estos peligros químicos? Depende. Si es un químico corrosivo, puede destruir, por ejemplo, tejidos en la zona de contacto. Puede afectar la piel, los ojos, el sistema digestivo. ¿Y cuáles son los riesgos? En este caso, el riesgo es de quemadura. Si fuera, por ejemplo, un químico irritante, puede causar una inflamación en los tejidos, siendo el riesgo de irritación de la piel por contacto o quizás irritación de la vía aérea por inhalación. Si fuera un químico alergeno, puede causar una reacción alérgica, es decir, el riesgo es generar alergia en la piel por contacto o alergia de la vía aérea por inhalación. Por ejemplo, si fuera un químico cancerígeno, puede causar cáncer. Asimismo, hay algunos químicos que pueden generar efectos en el sistema reproductor y causar daños en algunos casos irreversibles. También hay agentes tóxicos sistémicos que pueden causar lesiones en algunos órganos como riñón, pulmón y cerebro, así como en el sistema nervioso periférico y hematopoyético. Pero ¿cuáles son las medidas para controlar estos peligros químicos? La primera opción es eliminar el peligro. ¿En qué consiste? Primero, en dejar de utilizar sustancias cancerígenas como el benceno, o recoger los derrames de los ácidos que se concentran en el piso, o quizás dejar de utilizar pinturas que contengan plomo. Otra medida de control es sustituir el peligro, es decir, por ejemplo, utilizar una pintura en base de agua en lugar de una pintura a base de solvente, o utilizar gas metano en vez de gas propano. Otra medida de control son los controles de ingeniería. Es recomendable implementar ventilación de tipo localizada a fin de eliminar los vapores generados. Asimismo, implementar atomizadores hidráulicos para controlar el polvo, o quizás implementar barreras de aislamiento que separen al trabajador del peligro químico. Otro tipo de control son los controles administrativos, que puede ser, por ejemplo, la prohibición del ingreso de personal a las zonas donde se produzcan vapores tóxicos, o quizás reducir el tiempo de trabajo del personal en zonas donde exista la exposición a este tipo de peligros. Asimismo, se debe realizar periódicamente exámenes ocupacionales de peligros químicos. El último control son los equipos de protección personal, en este caso, equipos de protección respiratoria, lentes de protección o caretas faciales para proteger contra salpicaduras o sustancias químicas, o guantes de seguridad. Prevención de peligros mecánicos, riesgo de golpes, cortes y caídas. ¿Qué elementos pueden aumentar el riesgo de golpe, corte y caída? Es sabido que todos los días estamos expuestos a sufrir alguno de estos tipos de riesgo, ya sea en nuestras casas o en nuestros trabajos o cuando nos estamos movilizando. Pero es más probable que sucedan en el trabajo, donde se utilizan herramientas manuales de poder o equipos eléctricos. Las herramientas manuales son, por ejemplo, el martillo, el destornillador, un alicate. Un equipo puede ser, por ejemplo, el apisonador, el rotomartillo o una cortadora. Una herramienta de poder puede ser una sierra circular, una moladora, un martillo perforador. Y los peligros locativos están dados, por ejemplo, por un piso desnivelado resbaloso o quizás la falta de señalización o falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de golpearme, cortarme o caerme? Pueden ir desde hematomas leves, quizás una herida punzocortante o un raspón,
quizás una fractura, una luxación, hasta llegar a una amputación o desprendimiento de la piel o cuero cabelludo e inclusive la muerte. ¿Y cuáles son las recomendaciones en el uso de herramientas? Primero, antes de trabajar se debe verificar el estado de la herramienta, limpiándola periódicamente. En caso se detecte alguna falla, debe ser comunicado. Asimismo, las herramientas, equipos y espacios deben estar limpios y se debe tener un lugar seguro donde guardarse. Se debe realizar la inspección de las herramientas como mínimo una vez al mes. Durante el trabajo se debe utilizar equipos de protección personal como casco, guantes, zapatos, lentes, además de adoptar las posturas adecuadas cuando se manipule la herramienta, ya sea liviana o pesada. Cuando se realicen trabajos en alturas, se debe asegurar las herramientas para evitar la caída. En el caso de las herramientas manuales, se debe desechar las herramientas hechizas, es decir, las herramientas hechas en casa, y se debe renovar las que se encuentren defectuosas. Asimismo, se debe proteger las partes filosas o punzantes de las herramientas, ya sea cuando se transporten o cuando no se estén utilizando. Durante el trabajo se debe utilizar las herramientas exclusivamente para la función para la que fueron diseñadas. Asimismo, transportarse de forma segura. En el caso de las herramientas de poder y equipo, se recomienda antes de trabajar revisar el manual del fabricante. El personal debe estar capacitado para operar la herramienta asignada. Asimismo, debe sujetar su cabello en el caso de que éste sea largo cuando se opere herramientas o equipos en movimiento. No debe utilizarse ropa suelta, ni joyas, ni ningún otro elemento colgante. Se debe utilizar cajas seguras para trasladar las herramientas, equipos y carretillas o quizás medios mecánicos para los más pesados. Asimismo, durante el trabajo se recomienda que las herramientas o equipos cortantes deben contar con guardas de seguridad. Deben ser utilizados siempre con conexión al sistema de puesta a tierra y se debe desconectar la herramienta de poder o el equipo cuando no se está utilizando. En el caso de los peligros locativos antes de trabajar, se debe realizar la señalización temporal de las condiciones inseguras, tales como pisos desnivelados o pisos mojados. Se debe mantener libre de obstáculos la vía de circulación, ya sean pasajes, escaleras, etc. Asimismo, se deben implementar escaleras o rampas cuando se den pisos desnivelados. Se debe utilizar un material antideslizante y barandas de seguridad. Finalmente, todo lugar debe contar con una buena iluminación. Durante el trabajo, las recomendaciones son limpiar de inmediato cualquier líquido, ya sea aceite, grasa o sustancia resbaladiza que se derrame en el piso, mantener ordenados y limpios los puestos de trabajo, mantener cerrados los cajones de los muebles, no transitar los pasillos corriendo o quizás distraídos. Prevención de peligros por contacto eléctrico. La electricidad debe manipularse con mucho cuidado, porque de lo contrario nos podría ocasionar algún accidente leve o inclusive la muerte. ¿Cómo se pueden electrocutar las personas? Existen dos tipos de contacto, el contacto directo y el contacto indirecto. El contacto directo es cuando se está en contacto con parte de materiales o equipos que están en tensión. Por ejemplo, cuando una persona toca un cable pelado que está energizado. El contacto indirecto es cuando se entra en contacto con una parte metálica que accidentalmente está energizada. Por ejemplo, cuando una persona toca la carcasa del CPU y esta está energizada. Pero ¿cuáles son las consecuencias de este riesgo eléctrico? Puede ser un golpe y una caída producto del choque eléctrico. Puede ser una quemadura, quizás tetanización muscular, que es la contracción de los músculos que nos impide movernos para alejarnos de la fuente de electricidad. O en el peor de los casos, afectaciones en el corazón que pueden llevarnos inclusive a la muerte. Asimismo, el mal uso o inadecuada manipulación de la electricidad puede producir incendios y explosiones debido a los cortocircuitos o sobrecarga eléctrica. Pero ¿cómo se pueden prevenir los posibles accidentes a causa del riesgo eléctrico? Se debe contar con interruptores termomagnéticos, los que interrumpan el paso de la corriente, protegiendo así el circuito eléctrico ante una sobrecarga eléctrica o cortocircuito. Este interruptor previene que los equipos eléctricos se incendien. Otro dispositivo de seguridad es el interruptor diferencial. Este interrumpe el paso de la corriente cuando se produce una fuga por los circuitos eléctricos. Este interruptor diferencial previene que las personas se electrocuten.
Asimismo, la implementación de un sistema de puesta a tierra evita que las carcasas de los equipos se energicen, previniendo que las personas sufran una descarga eléctrica. Pero, ¿cuáles son las buenas prácticas para prevenir un accidente por riesgo eléctrico? Primero, desenchufar los aparatos o artefactos eléctricos cuando no se estén utilizando. Cuando se desenchufe un aparato o un artefacto eléctrico, se debe jalar del enchufe, no del cable. Mantener los cables siempre en buen estado. No sobrecargar los tomacorrientes utilizando enchufes múltiples. Evitar el uso de extensiones eléctricas. Evitar que los cables o equipos eléctricos estén en contacto con agua o cualquier otro líquido conductor de electricidad. Utilizar protectores de voltaje, así como comprar equipos eléctricos que cuenten con enchufes con toma a tierra. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro en trabajos con electricidad? La primera es cortar en forma efectiva todas las fuentes de energía. La segunda es bloquear todas las fuentes de energía. La tercera es verificar la ausencia de intensidad de corriente. La cuarta es conectar el sistema de puesta a tierra. Y finalmente señalizar y delimitar el área de trabajo. Es muy importante recordar que solo el personal autorizado puede intervenir un sistema eléctrico. Se deben seguir los procedimientos de trabajo eléctrico. Verificar antes del inicio de todo trabajo el buen estado de los implementos de seguridad y las herramientas. Utilizar equipos de protección personal de tipo dieléctrico y de acuerdo al nivel de tensión. Utilizar herramientas dieléctricas, es decir, que aíslan el paso de la electricidad. Utilizar cables y equipos eléctricos certificados. Finalmente, no sobrecargar el circuito eléctrico. Riesgo de incendio y explosión. ¿Qué es un incendio? Un incendio es la suma del fuego más la reacción en cadena. El incendio es un fuego fuera de control y se origina cuando un fuego inicial se propaga por una reacción en cadena. ¿Y cómo puede prevenirse? Se puede prevenir evitando la sobrecarga eléctrica en los tomacorrientes, apagando correctamente los fósforos o colillas de cigarro, manteniendo las áreas de trabajo libre de grasas o derrame de combustibles, manteniendo los materiales combustibles o inflamables lejos de fuentes de ignición, resguardando correctamente los productos inflamables en lugares ventilados o almacenando por separado materiales oxidantes de materiales combustibles, entre otras recomendaciones. ¿Y qué es una explosión? Es la suma de un gas o un vapor inflamable con una chispa o llama. La explosión ocurre por la acumulación de un gas o un vapor inflamable en un ambiente, la cual se inflama al contacto de una chispa o una llama, generando una reacción química de forma violenta y rápida. ¿Y cómo puede prevenirse? Inspeccionando periódicamente los dispositivos del sistema de abastecimiento de gas. Ante una fuga de gas se debe cerrar la llave general de abastecimiento. No se debe generar por ningún motivo una fuente de ignición, por ejemplo, no debe prenderse la luz, no deben conectarse equipos eléctricos, etc. Se puede prevenir también manteniendo ventilados los lugares de trabajo donde se manipulen líquidos combustibles o inflamables, abriendo puertas y ventanas, por ejemplo. Asimismo, se deben mantener cerrados los envases que contienen líquidos combustibles o inflamables. ¿Y cuáles son las medidas para protegernos ante un incendio? Existen 2 tipos de protección, la protección pasiva y la protección activa. La protección pasiva viene dada por protecciones de tipo estructural. Puede ser, por ejemplo, una estructura que sea resistente al fuego, o pueden quizás los edificios contar con refugios o áreas seguras que permitan evacuar a los ocupantes ante un incendio. Asimismo, existen tratamientos ignífugos que sirven para aumentar la resistencia al fuego, es decir, para retardar el tiempo de propagación. La protección activa está determinada por ejemplo, detectores de llamas, de humos o calor, que son dispositivos que se instalan en los edificios que identifican la presencia de un incendio en el edificio. También se pueden mencionar los rociadores automáticos, que son sistemas de extinción de incendios. Asimismo, los hidrantes y los equipos extintores están ubicados en esta categoría de protección activa. Pero no todos los extintores pueden ser utilizados para la misma clase de fuego. Acá se puede ver que el origen del fuego es la suma de 3 factores: el agente combustible, el oxígeno y el calor. Sumado a la reacción en cadena, se origina el incendio. Por ejemplo, una clase de fuego de tipo A
es aquel en el que el agente combustible es un material sólido, combustible, por ejemplo, un papel, un cartón, una madera, una tela, etc. La clase de fuego tipo B es la que el agente combustible es un líquido combustible e inflamable o un gas inflamable, por ejemplo, el petróleo, la gasolina, el gas natural, etc. La clase de fuego tipo C es la que el agente combustible es un equipo eléctrico energizado, por ejemplo, un televisor, una computadora o una laptop. La clase de fuego tipo D es la que el agente combustible es un metal combustible, por ejemplo, el magnesio, el sodio, el potasio, etc. Finalmente, la clase de fuego tipo K es aquella en que el agente combustible es un combustible de cocina, por ejemplo, un aceite o grasa de origen animal o vegetal. En el lado derecho puede apreciarse los tipos de extintores para cada clase de fuego. Por ejemplo, un extintor de agua solamente podría utilizarse para una clase de fuego A, es decir, en la que el agente combustible ha sido papel, madera, cartón, etc. Y no podría ser utilizado para un fuego generado de tipo B, C, D o K, como figura en este cuadro. Por ejemplo, un tipo de extintor de espuma solamente podría ser utilizado para un fuego de tipo A o tipo B, tal como figura en el cuadro. Del cuadro se puede apreciar que el tipo de extintor PQS o de polvo químico seco es utilizado para clases de fuego A, B, C y D, siendo amplio su rango de aplicación. Finalmente, ¿qué pasos debo seguir para utilizar un extintor manual? Primero debo identificar el extintor. Tiene que ser de acuerdo a la clase del fuego. Se debe proceder a descolgar. Luego se debe romper el precinto de seguridad y retirar el anillo de seguridad. La persona con el extintor debe ubicarse a favor del viento, sujetando la manguera, manteniendo una distancia aproximada de 3 metros. Se debe presionar suavemente la palanca y dirigir el chorro hacia la base del fuego. Luego mover suavemente el chorro de lado a lado hasta cubrir por completo las llamas. Se recuerda que el extintor se utiliza solo para controlar el conato o intento de fuego. Llamar a los bomberos del Perú 116 ante cualquier emergencia. Soy Lilian Hurtado, coordinadora del Sistema Integrado de Gestión, y esto ha sido todo referente a la capacitación de prevención de riesgos laborales en su segunda parte.